Para que México pueda convertirse en un país de primer mundo, es necesario implementar una serie de estrategias que el CONACYT ha hecho un papel pésimo en esta administración, que redujo el presupuesto a la ciencia. En lugar de poner a los científicos a trabajar, les pidió que si querían donar dinero. Realmente es lo más risorio y de lo más absurdo que podría yo haber escuchado. En países desarrollados no existe eso de que soy buen profesionista y por eso voy a dar clases en la universidad. No existe eso de que haya profesores no científicos o profesores que no hagan ciencia. Es una incoherencia, la incoherencia más grande que existe en México en las universidades. Anhelamos un México que inspire respeto y admiración mundialmente. Imaginemos un mundo donde la palabra México o mexicano sean emblemas de excelencia. Hoy, en este suelo sagrado de México, declaramos nuestra visión de un México desarrollado, un México que brilla con progreso y prosperidad. Queremos un país donde la justicia, la equidad, sean la norma, sean la regla, donde cada persona viva con dignidad. Anhelamos un México que inspire respeto y admiración mundialmente. Nuestra rica cultura debe ser reconocida y celebrada en cada rincón de este planeta. Imaginemos un mundo donde la palabra México o mexicano sean emblemas de excelencia. México, mi tierra querida, se encuentra en el umbral de un futuro brillante, un futuro que promete prosperidad y crecimiento para todos sus ciudadanos. Desde las cumbres nevadas de nuestras majestuosas montañas hasta las playas bañadas por el sol, nuestra belleza natural es un testimonio de nuestro potencial ilimitado. Cada rincón de nuestro país cuenta una historia de resiliencia y esperanza. Somos una nación forjada en el crisol de la historia, nuestro espíritu templado por la adversidad. Nuestra rica herencia cultural y nuestras tradiciones nos han dado una identidad única y fuerte. El futuro que imagino para México es uno donde cada niño, sin importar su origen, tenga acceso a educación y atención médica de calidad. Un futuro donde la educación sea la base del progreso y la salud sea un derecho garantizado para todos. Nuestra vibrante herencia cultural será celebrada en el escenario mundial. Las artes, la música y las tradiciones mexicanas serán reconocidas y apreciadas en todo el mundo. Este futuro exige nuestra voluntad colectiva y nuestro compromiso inquebrantable. Solo trabajando juntos podemos construir un México más fuerte y unido. Debemos abrazar la justicia, la equidad y el progreso como los pilares de nuestra identidad nacional. Estos valores nos guiarán hacia un futuro más justo y equitativo. Al abrazar nuestras diferencias y trabajar juntos, podemos liberar todo el potencial de nuestra nación. Unidos, podemos superar cualquier desafío y alcanzar nuevas alturas. Visualicemos un México como faro de humanismo y comprensión, empatía, fiesta, enseñando al mundo la importancia de nuestros valores, el respeto mutuo. Queremos llevar a México a la punta en la humanidad y queremos llevar a la humanidad hacia un futuro unitario, equitativo, justo. Es tiempo de México, es tiempo de nuestra transformación. Debemos ser menos individualistas y más hermanos, construir puentes y unirnos, tener una sola causa, el bienestar de todos. Que viva México, que el mundo admire nuestra grandeza, nuestra riqueza, nuestro legado cultural, nuestras personas, nuestros méritos. Me formé en México, pero tengo una trayectoria de 17 años internacional, principalmente en Alemania y también un poco en Suiza, pero he visitado muchos países. Tengo amigos y colegas del trabajo, de mi vida profesional, de la mayoría de los países de este mundo. A lo largo de esos años he construido un concepto que a través de los congresos, a través de visitas a universidades de países desarrollados, he formado y vengo a compartirles el día de hoy mi visión de futuro para México. Para que México pueda convertirse en un país de primer mundo, es necesario implementar una serie de estrategias clave en diversas áreas. Aquí presentamos algunas de las más importantes. Nos enfocaremos en dos cosas.
educación de calidad y ciencia. Se requiere una reforma educativa integral para mejorar la calidad de la educación desde el nivel básico hasta el superior, incluyendo la formación continua de los maestros, la actualización de los planes de estudio y la inversión en infraestructura educativa. Requerimos un enfoque de ciencia. A través de la ciencia podemos llevar al sistema educativo a un nivel superior. Quiero comentarles algo sobre el estado actual de México. En el 2022 se realizó una prueba, la prueba PISA, que compara a México con otros países. Y comparándonos con otros países, somos los peores en este momento, tanto en lectura como en matemáticas, resolución de problemas, pensamiento crítico. Realmente menos del 1% de nuestros alumnos alcanzaron un nivel de excelencia. Es decir, si dividimos del 1 al 7, siendo el 7 el mejor, 6 y 7, menos del 1% de los mexicanos alcanzaron ese nivel. Es penoso. Y la verdad que nos es incómodo hablar de esto. Sin embargo, el primer punto, la primera etapa para poder realizar algún cambio es estar conscientes de nuestro problema. Nuestra educación es pésima. Países con similares características económicas como Turquía nos superan. ¿Y cómo podemos llegar a solucionar este problema de que nuestra educación básica, primaria, secundaria y bachillerato son pésimas? Y no se diga más, la educación universitaria. Pues no hay una fórmula mágica, pero si le apostamos a la ciencia, tengo la seguridad de que lo podemos lograr. Necesitamos un aumento del presupuesto significativamente mucho más alto de lo que la mayoría espera para ciencia y desarrollo tecnológico. Se requiere un fomento de la innovación, crear un entorno que apoye la innovación tecnológica y científica, incluyendo incentivos fiscales y financiamiento para startups, proyectos innovadores. Requerimos colaboración internacional, establecer colaboración con instituciones y científicos de renombre internacional para intercambiar conocimiento y tecnologías. Tenemos que tener la capacidad para desarrollar una estructura científica para atraer a los mejores científicos de todo el mundo, para que digan, yo quiero ir a México a trabajar, yo quiero ir a México a desarrollar. Ese es el clima que tenemos que desarrollar. Tenemos que plantearnos cómo ser mejor que las naciones que están desarrolladas, cómo poder llegar a mejorar nuestras condiciones, y esto va a ser a través de la ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia es el método más importante para resolver problemas, es el método más efectivo para realizar cualquier cosa que nos propongamos con más efectividad. En la medida en la que entendamos esto, en que hagamos un buen diagnóstico, entendamos que estamos muy mal en la universidad, desde la educación primaria, secundaria y bachillerato, tenemos que poner entonces la primera etapa como el diagnóstico en la mesa. Aunque nos dé pena, aunque sea incómodo, tenemos que pensar que estamos mal, reflexionar en cómo componerlo para dar el primer paso a aceptación. Tenemos que hacer algo. No para nosotros, no para la generación que viene, sino para más generaciones. Tenemos que pensar más a largo plazo. La educación universitaria en México ha estado perdiendo su brillo. La idea original de la educación universitaria era crear conocimiento y formar académicos, especialmente científicos. Sin embargo, en México se ha desvirtuado esta concepción, reduciendo a las universidades a meros centros de formación profesional. Esta visión limitada es insuficiente en un mundo en constante cambio y aceleración del conocimiento. La verdad es que el CONACYT ha hecho un papel pésimo en este sexenio. La ciencia es el método más importante que ha desarrollado el ser humano para resolver problemas. Es un sistema de conocimiento que se obtiene mediante la observación, experimentación, análisis crítico, empleando el método científico. Este proceso riguroso, sistemático, permite resolver problemas prácticos, mejorar la tecnología y avanzar en diversos campos del saber, contribuyendo significativamente al progreso y bienestar de la humanidad. Si queremos aprender la mejor forma para hacer algo, a través de la ciencia podemos responderlo y saber cuál es la forma más efectiva para resolver cierto problema. Para que una nación prospere es fundamental incrementar significativamente el porcentaje del Producto Interno Bruto destinado a la ciencia. Es como si dijéramos en la casa, bueno, del presupuesto de lo que yo gano, voy a invertir una parte en divertirme, una parte en pagar el agua, la luz, en la comida, y no voy a invertir en mi educación. Entonces,
¿Cuándo vamos a salir de pobres si no invertimos en nuestra educación? Es realmente una analogía muy clara. En la medida en que nos forcemos a ahorrar para poder invertir en nuestra educación, nuestro futuro se va a ver más prometedor. Seremos un país de primera. Actualmente México destina aproximadamente 0.19% del Producto Interno Bruto en esas áreas. Es una cifra irrisoria, una cifra que da pena. Los países que no eran desarrollados y se desarrollaron, ¿cuánto creen ustedes que invirtieron? Del 3 al 5% del Producto Interno Bruto para poder desarrollarse. Tenemos ejemplos muy claros como Israel, Corea del Sur y Japón, que han demostrado que a través de la inversión en ciencia y tecnología se puede desarrollar al país y puede traer productos con valor agregado superior que fijan el precio en el mercado y se convierten en un nido de empresas y de gente que invierte, que trabaja duro y que saca adelante el país. Es crucial que los científicos impregnen todas las áreas de la sociedad y, por ejemplo, la educación, desde el nivel primario hasta el universitario, sea impartida por personas con formación científica de calidad. Los maestros de primaria deben tener una educación científica profunda para inculcar desde temprano el valor de la ciencia en los estudiantes. Deben de privilegiar la ciencia y los científicos socialmente. Es fundamental para asegurar un desarrollo sostenible y competitivo a nivel global. Si queremos ser los mejores en el mundo, no hay mejor camino que invertir en ciencia. Los científicos poseen un conocimiento extenso en su campo, lo que mejora la calidad de la educación. Los científicos están entrenados para pensar de manera crítica, analítica, tienen habilidades que pueden transmitir a los estudiantes, pueden crear otros científicos. Los científicos también pueden proporcionar ejemplos prácticos y aplicaciones de conceptos teóricos, haciendo que el aprendizaje sea más atractivo y relevante. Además, los científicos deben ser punto de inspiración. Son modelos a seguir. Deben inspirar, ellos son las figuras de inspiración para los estudiantes, para que también haya más gente que se una y quiera ser científicos y quieran hacer ciencia y desarrollar el país. Para que México alcance un nivel de educación universitaria comparable al de los países desarrollados, es necesario entonces un cambio profundo y sostenido en la inversión y en la concepción de la educación. Esto incluye aumentar significativamente la inversión en ciencia y tecnología, modernizar la infraestructura educativa y formar a los docentes con una sólida base científica. Solo así se podrá garantizar un desarrollo sostenible y competitivo a nivel global. Explico ahora los niveles de comprensión de la ciencia que existen. Es importante entenderlos para que sepamos por qué los profesores universitarios deben forzosamente ser científicos. Uno, nivel de ignorancia inconsciente. Es decir, no sabes que no sabes algo sobre la ciencia. Ejemplo, no tienes ninguna idea de lo que significa ciencia o su existencia, no puedes definirlo. 2, ignorancia consciente. Sabes que no sabes algo sobre la ciencia. Ejemplo, has oído hablar de la ciencia, pero no sabes realmente qué es o cómo funciona. 3, conocimiento superficial. Tienes información básica, pero no una comprensión profunda de lo que es ciencia. Ejemplo, sabes que la ciencia es el estudio del mundo natural mediante observación y experimentación, pero no conoces sus métodos o campos específicos. No sabes cómo se hace, no conoces a ningún científico. Puedes quizá dar algunos ejemplos de lo que es ciencia, pero no puedes dar una definición concreta, específica, clara. Punto 4, conocimiento basado en comprensión. Entiendes los conceptos y principios básicos. Por ejemplo, comprendes que la ciencia utiliza el método científico para hacer descubrimientos y que incluye áreas como la biología, la química y la física. 5, conocimiento aplicado. Puedes usar tu conocimiento para resolver problemas prácticos. Ejemplo, usas tu comprensión de la ciencia para realizar un experimento simple en casa, como plantar semillas y observar su crecimiento. 6, se pone interesante. Cuando vas a la universidad, cuando tu educación ha sido exitosa y puedes seguir desarrollándote, tienes la capacidad entonces para desarrollar tu conocimiento sobre ciencia más allá. En general, en países desarrollados, a nivel de bachillerato, ya es posible que las personas alcancen niveles superiores de conocimiento científico. En México, desafortunadamente, en estudios universitarios donde yo he estado,
he visto que estudiantes no pueden definir lo que es ciencia y mucho menos diferenciar la ciencia de la pseudociencia u otras ramas que aparentan ser ciencia, pero no lo son. Bueno, punto número 6. Conocimiento analítico. En el conocimiento analítico, en esta fase de entendimiento de la ciencia, puedes analizar y evaluar la información en mucho más profundidad. Por ejemplo, analizas los resultados de diferentes experimentos científicos y puedes evaluar la validez de sus conclusiones, si están bien hechos, si no están bien hechos, si hay algunos sesgos o errores que hacen que la información sea al final de cuenta falsa. En esta parte puedes distinguir lo que es ciencia de lo que no es ciencia de forma más clara. Realmente un porcentaje muy pequeño de la población mexicana tiene la capacidad de alcanzar este punto. Pienso yo que menos del 10%. Punto número 7. Conocimiento sistemático. Es cuando comprendes cómo las diferentes partes de un sistema científico están conectadas. Por ejemplo, sabes cómo los diferentes campos de la ciencia, como la física y la química, se interaccionan. Cómo funciona la física junto con, por ejemplo, la biología y la medicina. 8. Conocimiento creativo. Puedes desarrollar entonces nuevas ideas basadas en tu conocimiento existente. Por ejemplo, usas tus conocimientos sobre el método científico y los principios científicos para idear una nueva hipótesis sobre un fenómeno natural que has observado en tu vida. 9. Conocimiento innovador. Creas nuevas soluciones y tecnologías. Puedes hacer proyectos y llevarlos a cabo. Resolver los problemas a los que te enfrentas. Puedes escribir los resultados de forma sistemática. Puedes hacer publicaciones o patentes. Bueno, en este punto, menos del 1% de los mexicanos alcanzan este punto de profundidad de conocimiento de la ciencia. En la realidad, se espera que toda persona graduada de una universidad alcance ese punto. Esa es la razón de ser por la cual tradicionalmente en las licenciaturas se tiene que hacer una tesis. Justamente es por esto. No es para fastidiar a nadie, es porque solamente a través de resolver un problema de forma real es como vas a entrenarte en la forma de pensar científica. Vas a tener una comprensión más profunda de cómo es la ciencia, cómo funciona, qué elementos existen, cómo puedes hacer una búsqueda de información de forma sistemática, cómo puedes aplicar la literatura que estás buscando para tomar decisiones. Cuando alcanzas este punto, tú tienes la capacidad, por ejemplo, para desarrollar una nueva técnica científica o un dispositivo que mejore significativamente la forma en que se lleva a cabo una actividad en la vida diaria. Entonces, las universidades que quitan las tesis son universidades patito que no tienen idea ni para qué es la universidad. Punto número 10, nivel número 10, conocimiento sabio, por decir así. Es cuando integras el conocimiento y tienes la experiencia para tomar decisiones éticas y basadas en la evidencia. Reconoces tus propios sesgos, tus propios errores mentales. Reconoces tu capacidad limitada para pensar objetivamente. Ejemplo de eso, usas tu extenso conocimiento sobre la ciencia y tienes la capacidad de aplicar métodos científicos no nada más en tu área, sino en otras áreas, que pueden tener implicaciones sociales para asesorar en otras ramas. Eres capaz, entonces, en este momento, de cambiar conceptos en el área. Es decir, cuando llegó el COVID, por ejemplo, en las universidades de verdad, en universidades desarrolladas, lo que ocurrió fue que hicieron planes de acción. Se juntaron los expertos, analizaron la literatura, vieron de qué forma se podían hacer líneas a seguir, hicieron análisis de la literatura por varias preguntas, por ejemplo, cómo se debe tratar al paciente de entrada cuando llega al hospital, cómo se va a aislar, qué elementos se tienen que comparar, cómo se va a planear que de manera potencial va a haber muchos enfermos y al mismo tiempo no vamos a tener suficientes ventiladores. Y es un plan específico basado en la evidencia que hicieron otros países cuando hubo esas crisis. Y en base a eso tomar las decisiones políticas, económicas, enfocados en eso. En qué se tiene que invertir el dinero. Cómo se tiene que hacer que los científicos trabajen para resolver el problema. No perder tiempo. Y así lo hicieron. ¿Y en México qué ocurrió? En México muchas universidades se encerraron. Facultades de medicina se fueron a su casa, mandaron a los alumnos a su casa. Los médicos no sabían qué hacer y también se escondieron.
Y eso tiene que ver con contar con científicos que alcanzan ese nivel de conocimiento, que en México hay pocos. Y ahora les diré el nivel superior, que le llamo yo nivel profesor. El nivel profesor significa que eres formador de científicos. Has demostrado cambiar conceptos en el área. Tienes una visión experta en tu área. Manejas el conocimiento científico a tal nivel que podrías cambiar las políticas de ciencia de tu país. Tu nivel científico te hace poder rápidamente informarte sobre un tema con la mejor literatura posible, fundamentar tu toma de decisiones en la ciencia o en el área que te pongan con la mejor evidencia posible. Reconoces tus errores cognitivos y los de los demás. Eres de las personas más capacitadas en tu área. La sociedad te da entonces el crédito. Tu palabra, tu opinión cuentan como las del experto y son interpretadas por la sociedad, por la televisión, por la radio, por otros medios, como la voz que tiene que escucharse. Los profesores universitarios en los países desarrollados son figuras centrales en la generación y transmisión del conocimiento, desempeñando roles cruciales en la educación, la investigación y el desarrollo tecnológico. Su formación y continua actualización aseguran que estén a la vanguardia en sus respectivas disciplinas, contribuyendo significativamente al progreso científico y tecnológico de la sociedad. En países desarrollados no existe eso de que soy buen profesionista y por eso voy a dar clases en la universidad. No existe eso de que haya profesores no científicos o profesores que no hagan ciencia. Es una incoherencia, la incoherencia más grande que existe en México en las universidades. Entonces es tiempo de que haya una transformación. Unidos construiremos un México de progreso, justicia y equidad. Que viva México, que el mundo admire en algún momento nuestra grandeza. Pero para eso tenemos que tomar las decisiones de manera adecuada. Ahora, el día de hoy. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que crear más conciencia en la sociedad. Como científicos tenemos que trabajar juntos por una meta, plantear a la sociedad la importancia de la ciencia, de que es el camino que nos hará desarrollarnos, el camino que nos va a traer más bienestar y es el punto donde más vale la pena invertir dinero. Tenemos que impregnar conciencia la educación. No puede haber escuelas de maestros en las que no haya científicos. Los maestros de los maestros deben ser científicos. Y los científicos deben tener todo el apoyo del gobierno para formar más científicos. Requerimos al menos 10 veces más científicos de lo que tenemos en México. Y requerimos también, si tenemos científicos y los formamos, requerimos darles las herramientas, los recursos económicos para que puedan trabajar. Y a través de esto, a través de las generaciones de los años, se verá entonces a largo plazo, no para nosotros, sino para la generación que viene, el resultado. El resultado de invertir en ciencia y tecnología. Gracias por acompañarme en esta visión personal de un México mejor. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más contenido sobre el desarrollo y la ciencia en nuestro país. Cuando uno vive en el extranjero, extraña muchas cosas de México, sin duda. Se va con muchos sacrificios, se va con la ilusión de poder aportar a su país. Y una de las formas como yo pienso que puede aportar, además de las contribuciones científicas que ya he desarrollado a través de mi carrera científica y que son de gran ayuda para la humanidad, está en dar mi granito de arena, en dar mi opinión al respecto, en ser realmente crítico, en decir de manera urgente que necesitamos un cambio, que el CONACYT ha hecho un papel pésimo en esta administración. Hay que decir la verdad, que redujo el presupuesto a la ciencia, redujo el presupuesto para las becas al extranjero, quebró a muchos grupos de investigación, los hizo pedazos, porque les quitó recursos sin avisarles con anticipación. Hizo, eh, tomó decisiones de manera errática durante la pandemia. En el lugar de poner a los científicos a trabajar, les pidió que si querían donar dinero. Realmente es lo más risorio y de lo más absurdo que podría yo haber escuchado. Y no solamente eso, sino que además ni siquiera escuchó a los científicos y profesionistas mexicanos en el extranjero, que seguramente
tendríamos algo también extra que apoyar a nuestro país. Es como si quisiéramos ir con la selección mexicana, pero sin llamar a los extranjeros, sin llamar a los mexicanos que están en el extranjero, que también son mexicanos y que seguramente están en el extranjero porque tendrán algo extra, tendrán seguramente alguna característica que los hace destacar, algo que eso no existe en México y que si los tomamos como un equipo. Si nos unimos todos, seguramente tendremos un mejor resultado, un mejor proyecto de país. Gracias por su atención y no olviden suscribirse. Hasta la próxima.